liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Le habían recibido con tanto gozo, pero después hubo un profundo desprecio. Padre, ¿por qué me has abandonado? Se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Él no se quedó en esa cruz, Él resucitó. La ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Le habían recibido con tanto gozo, pero después hubo un profundo desprecio. Padre, ¿por qué me has abandonado? Se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Él no se quedó en esa cruz, Él resucitó. La ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Le habían recibido con tanto gozo, pero después hubo un profundo desprecio. Padre, ¿por qué me has abandonado? Se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Él no se quedó en esa cruz, Él resucitó. Qué bueno que está allí en su casa, qué bueno que está apartando este tiempo para seguir aprendiendo de su palabra, para que Dios siga tratando con cada uno de nuestros corazones. Así que te invito a que puedas orar conmigo y presentarle este tiempo a nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos regalas, Señor, de estar en tu presencia, de poder alabarte, bendecirte, Señor, escuchar lo que tú tienes hoy preparado para nuestras vidas. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.
También quisiera recordarte que en este momento vamos a pasar en tu pantalla toda la información que tú requieres para seguir aportando tus diezmos, ofrendas y donativos. Recuerda que la palabra nos enseña que Dios ama al dador alegre. ¿Qué tal, familia? Me da mucho gusto saludarles. Queremos invitarles este viernes 10 de abril a las 8 de la noche a participar en nuestra reunión especial. Sí, reunión especial de Semana Santa. Desde tu hogar haremos de esta reunión especial un lugar de comunión y un lugar de adoración a Dios. Para ello queremos invitarte a que estés preparado un tiempo antes de nuestra transmisión con los elementos de la Santa Cena. Esto es, el jugo de uva y el pan sin levadura. Este es un momento muy especial, pero también es un momento de gran solemnidad. Por ello, queremos hoy recordarte que te prepares y que todo lo que hagas sea un acto de adoración y comunión a Dios el día viernes 10 de abril a las 8 de la noche. Te esperamos. Hola, buenas noches a todos los que nos están escuchando en esta transmisión. Es muy importante que pueda sacar su libreta para anotar o ahí mismo en el celular todo lo que hablaremos en esta sesión, en nuestra serie especial de Semana Santa. ¿Y por qué no me acompaña a orar? Ahí donde usted está, bendiga lo que va a escuchar, bendiga lo que se preparó y vamos a darle gracias a Dios también. ¿Por qué no me acompaña? Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por poner este tema en este momento donde estamos celebrando que tú te subiste a esa cruz y sabemos que no te quedaste ahí, pero el día de hoy háblanos acerca de tu palabra, háblanos, Espíritu Santo, en los versos que vamos a sacar, y háblanos de Cristo, háblanos de su muerte. Háblanos al corazón, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, en esta serie, en el título de Él murió, ¿sí? Así que vamos a ir al primer punto de esta serie, y es que la muerte de Cristo estaba planificada totalmente. Y esto lo podemos ver desde Génesis, así que ¿por qué no me acompaña a Génesis, capítulo 3, versículo 15? Dice así: y pondré hostilidad entre tú y la mujer. Le está hablando a la serpiente. No vaya a pensar usted, varón, hombre que nos está escuchando, dice, ya ves, y voltees a ver a tu esposa y pienses que Dios puso enemistad entre ustedes. No, él está hablando, ¿verdad?, a la serpiente. Dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza. Miren, este es el mensaje de esperanza. Este es lo que los teólogos le llaman el protoevangelio. Esta es la primera buena noticia. Está dando esperanza a la humanidad que un descendiente de Eva golpearía a esa serpiente, golpearía a esa descendencia. Y esto es lo que Dios planeó y lo podemos ver desde Génesis, pero me gustaría que fuéramos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan. Vamos para allá. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24. La palabra dice así: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Y luego dice ahí: porque me amaste. ¿Por qué me amaste? Miren, el amor de Dios está desde antes de que la tierra se creara. Está desde antes que los seres humanos pecaran. Ellos tienen esta naturaleza de amor porque Él es Dios, ¿verdad? Nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, es importante entender que este plan no se le sale de las manos a Dios. Y además está hecho con mucho amor. También dice la palabra en Juan 3:16, me encantan estas palabras de nuestro Señor.
Dice así, pues Dios amó tanto al mundo, Juan 3:16, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué le parece? Este plan lo tenía Cristo en su mente. Él había venido a salvar, ¿verdad?, lo que se había perdido, para salvar a los que el Padre le entrega, ¿verdad? Y nosotros oramos, Señor, alcanza, despierta los corazones de aquellos, Señor, que tú estás levantando a través de la palabra que está siendo predicada. Dice así la palabra, quiero que me acompañen a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Es bien importante esta exhortación, me encanta Pedro, porque vemos una faceta que siempre alzamos acerca de Pedro cuando él niega a Cristo, pero ahora en esta epístola nos damos cuenta de un Pedro ya más maduro, ya siendo apóstol, y aquí está diciendo en el versículo 18, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate, ¿sí? Dios pagó un rescate, ¿verdad?, para salvarnos de la vida vacía que heredaron sus antepasados. No fue pagado con oro ni con plata, los cuales pierden su valor. Versículo 19, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo. ¿Qué les parece? Y ahora imagínense, yo no sé, en la eternidad, cuando esto estaba en el plan, había amor, ¿sí? Dios lo transmitió desde Génesis, el libro de los principios, de los comienzos. Pero déjame decirte que esto ya estaba antes de la creación del mundo. Y además de esto ya estaba reflejado que había un precio de sangre. Entonces, no nos toma por sorpresa, o no deberíamos pensar que a Dios se le salen las cosas de control. Porque Dios lo sabe todo y Dios tiene todo el poder para realizar lo que a Él le place. Y aquí la palabra dice, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Me encanta. El versículo 20 dice así, Dios lo eligió como el rescate para ustedes, dice, mucho antes de que como Dios lo eligió a Jesús, está hablando, ¿verdad? Está hablando de Jesús, dice, Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Miren, desde que llegó Cristo hasta el día de hoy se nos habla en la palabra de Dios como los postreros días, los últimos días. Hay personas que están pensando en el fin del mundo, ¿verdad? Ya podemos decir que Cristo está cada vez más cerca, pero no conocemos la fecha. Nadie la conoce, solo el Padre, y así está escrito. Nadie puede decir, es que ya hice estos cálculos. Miren, estas situaciones nos anuncian que Cristo está cada vez más cerca, pero nosotros tenemos que descansar en que tenemos que estar a sus pies. Tenemos que descansar que si nos aferramos a Él y le buscamos, entonces no hay nada de qué preocuparse. Él va a llegar cuando Él tenga que llegar. Sí, entonces yo le animo a que su fe la tenga lista. ¿Sí? Dice la palabra que Él viene como ladrón en la noche. No nos va a llegar un WhatsApp, ¿verdad?, en cadena diciendo que ya viene Cristo. No va a llegar una notificación en las redes sociales. Él va a venir y usted y yo tenemos que estar listos. Esto estuvo planificado desde antes. Ahora, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Punto número 2. Que Cristo ya muerto también nos habla que tuvo un precio ese plan. Entonces quisiera mostrarles algunos versículos donde nos muestran el costo de esa planeación, el costo de ejecutar el plan. No crean que Dios manda a Cristo cuando Cristo no sabía los detalles de este plan. Está escrito y nosotros lo vamos a reflexionar el día de hoy, lo vamos a tener en mente el día de hoy, porque al final, ¿verdad?, en otra transmisión
tendremos una santa cena que vamos a celebrar con nuestros pastores allá en Puebla. Entonces, vean el costo del plan. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios 15, 3 dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Número 1 en este plan: necesitamos que Cristo muera. ¿Se imagina? Es un plan complejo, muy, muy difícil. Dice la palabra que hablar de la cruz es locura. Hay personas que utilizan estos detalles para burlarse de Él, para decir, pues no es un Dios muy bueno el que manda a su Hijo, porque nosotros no entendemos la naturaleza de Dios. Dios ahora está sentado en un trono de gloria, ¿verdad? Cristo está resucitado, Cristo resucitó y está intercediendo por nosotros. Él no se quedó en la tumba. Entonces, Cristo murió, es parte del costo del plan. Vamos a ver otra parte del plan, del costo del plan, y quiero que me acompañen en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice así en esta versión: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Y luego dice: porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Lo hemos estado hablando en las transmisiones. Pero ¿sabes qué? Cristo fue probado. No nada más la muerte. No nada más se trataba de Cristo tenía que ir a la tierra y morir. Había una manera para sufrir también. Había una manera para ser probado. Y fue probado en todo, solo que Él no cometió pecado. ¿A qué se refiere esto? Puede ser que usted esté pasando por una prueba y esa prueba lo haga decir una maldición. Esa prueba tal vez lo haga caer en tomar una mala decisión que le trae después consecuencias. Cristo fue probado de esa manera, pero Él no cometió esas consecuencias, ¿verdad? Él realmente se guardó para hacer ese sacrificio. Ahora, la palabra también nos dice en Mateo capítulo 27, versículo 46, Cristo fue desamparado. La palabra desamparado es abandonado. Esto, cada vez que nos acercamos más al momento de que Cristo va a ser crucificado, si usted lo lee, yo puedo pensar que es más fuerte lo que está en las líneas, ¿verdad? Lo que está en tu palabra, lo que estás leyendo, que lo que podemos ver a través de una escena, a través de una película. Miren, Cristo fue desamparado. Para los que tienen hijos, solo imagínense, ¿verdad? Esa separación. Imagínense que no encontraras a tu hijo. Yo recuerdo hace unos días con mi hija pequeña, ¿verdad? Estábamos en la cocina y de pronto bastaron unos segundos y no la encontrábamos. Es nuestra única hija y estábamos gritando su nombre: ¡Hey! ¿Dónde estás? Y estaba ahí escondidita en una esquinita de un sillón. Y ese sentido de separación en ese momento nos dolió mucho. Ahora imagínense, dice la palabra en Mateo 27, 46, como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Se imagina esa separación en ese momento? Y si nosotros seguimos leyendo, nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, vamos a Mateo 20, 19. ¿Cómo es que Cristo es humillado también? Si usted anota el cálculo del costo, ¿se atrevería a hacerlo? Digo, para empezar, tendría que ser una persona perfecta, la cual ya echó a perder el plan. Yo no podría hacerlo, usted tampoco. Entonces, yo sé que cuando nosotros nos esforzamos por hacer lo correcto y recibimos un ataque o recibimos algo en contra, uno se siente enojado, molesto. Uno podría decir: pero si yo no hice nada, ¿verdad? Y puedes reaccionar con un enojo. Pero Cristo lo soportó todo hacia la cruz. No nació y se subió enseguida a esa cruz. Tuvo dificultades
en ese trayecto, y a mí me gustaría que lo pudiéramos observar. Dice Mateo 20:19, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él. ¿Se imagina? Para que se burlen de él. Yo leo estos textos y mi corazón se empieza a quebrantar. Porque vemos a Jesús, que es Dios, y aquí nos habla de su mansedumbre, ¿verdad? No usa su poder, ¿verdad?, para destruirnos. Ahí se contuvo en medio de esas burlas. Dice, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Creo que el precio ya se elevó mucho desde el primer punto, desde el momento en que él tiene que morir, tiene que derramar su sangre, el costo ya es demasiado. Y ahora que nos hablen de que además de eso va a tener un momento doloroso, entonces creo que se eleva el costo. Y no es cualquier tipo de muerte, no iba a morir, ¿verdad?, donde le iban a inyectar algo y moría enseguida, no murió de un paro cardíaco, ¿verdad? No murió por algo que fue culpa de él. Lo hicieron con la muerte de cruz, donde lo avergonzaron, le quitaron la ropa, donde lo clavaron, ¿verdad? Donde dice la palabra, se burlaron de él. Y si nosotros seguimos leyendo la palabra, vamos a Marcos, capítulo 14, vamos para allá, Marcos 14, 65, dice así, algunos comenzaron a escupirle, ya no nada más es algo, ¿verdad?, de lejos, y no nada más le gritaron de cosas, y no nada más se burlaron, también le comenzaron a escupir. Y tal vez el día de hoy es muy grave, ¿verdad? Imagínate ahora con el tema del coronavirus. Imagínate que tienes que salir de tu casa porque necesitas comprar en el súper o en la tienda y que alguien se acerque a ti y te escupe, ¿verdad? Con todo el temor que hay estos días, pues hasta es una falta de respeto, y ahora más. Pero ¿te imaginas en la situación en la que él estaba hace unos días, ¿verdad? No especifica la palabra cuánto tiempo pasó cuando él entra. Sí, podemos tener ahí un promedio, pero imagínense, él entra y todos lo reciben como, wow, él es nuestro rey. Y después podemos ver que la gente le estaba escupiendo. Dice versículo 65, algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. ¡Profetiza!, le gritaban. Dice, los guardias también le daban bofetadas. Ese último renglón, ¿verdad?, que tiene ahí en la pantalla, donde dice los guardias también le daban bofetadas. Yo pensaría que solamente habían sido los romanos. Dice la palabra, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los propios judíos, ¿verdad? Y no es para hacer o para hablar mal de los judíos. El hecho de que haya un romano ahí también dándole bofetadas nos representa a nosotros. Aquí la idea es que las personas empezaron a voltear, ¿verdad? Le dieron la espalda, lo dejaron solo, y él hizo milagros, él sanó a la gente. ¿Dónde están esas personas en este momento? Pero no se preocupe, todo esto estaba escrito. Entonces, si nosotros seguimos viendo los detalles en el camino de esa cruz, vamos por ejemplo a Lucas capítulo 22, vamos para allá. Lucas 22, 64, dice, le vendaron los ojos y le increpaban, adivina quién te pegó. Se estaban burlando de él. A ver si eres Dios y lo sabes todo, y le metían un puñetazo. A ver, adivina quién de todos fuimos. ¿No se imagina? Realmente se burlaban en muchos aspectos de lo que él es. Y luego, si fuéramos a Juan capítulo 18, versículo 23, estas palabras me desmoronan. Dice, si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo, pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Y me quiebra esa parte. ¿Por qué me pegas? Y esto es algo que
que nosotros tenemos que guardar en el corazón, este verso. Si nosotros creemos que Jesús dijo algo malo en cuanto a lo que se nos ha enseñado, por ejemplo, si Dios nos enseña a amar a nuestros hijos y nosotros decidimos no obedecerlo y no amamos a nuestros hijos, empezamos a lastimarles. Es esta escena. Jesús está diciendo, demuéstrame que lo que te digo no es bueno. Y el hecho de golpear a Jesús, el hecho de darle la espalda, el hecho de menospreciarlo, nosotros a veces lo podríamos hacer de manera cotidiana. Cada vez que vemos la palabra y decidimos qué aspectos de la palabra sí obedecemos, qué aspectos no obedecemos, y luego tal vez podríamos decir es que pues Dios toma todo para bien, y empezamos a justificar los grandes errores que a veces cometemos. Y si habláramos, por ejemplo, del perdón, cuando hay personas que te han hecho un mal y tú puedes decir, pues no voy a perdonar. Y te sorprenderías de que tal vez hay personas con muchos años de conocer a Cristo y hablar del tema del perdón es un tema que no se puede hablar. Cuando se trata de hablar del tema del corazón, no se puede hablar, pero todo lo que tiene que ver con apariencia, ¿verdad? A veces es más fácil. Todo lo que tiene que ver con una vida práctica, a veces es más fácil, pero acercarnos a Él, abrazar ese sacrificio, el tomar esa cruz y vivir conforme a lo que Él nos enseñó, es ahí cuando todos podrían comenzar a correr, ¿verdad? Y dice la palabra aquí, si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Miren, hablar de la cruz es hablar, sí, de que tuvo un costo de sangre. Todo esto lleva a la muerte a Jesús. Todo esto lo ridiculiza, lo avergüenza, abusaron de Él. ¿Sí? El día de hoy hay tantas manifestaciones en cuanto a los hombres, en cuanto a las mujeres. Cuando se habla de la violencia en las ciudades, Cristo lo manifestó. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. Fue probado en todo. Aquí no vemos que cuando lo golpean, Él saca todo su poder y mata a todos. Vemos a un Dios que soportó porque veía el gran premio que era subirse a esa cruz. En medio del dolor, en medio de la angustia, Él guardó su corazón, guardó sus pensamientos en el propósito que Dios tenía para Él. La cruz para nosotros debe de significar lo mismo. La cruz para nosotros es, conocemos a un hombre que cambió toda la historia y es Dios, y está haciendo una invitación para que nosotros seamos como Él. Dice la palabra en Efesios, acompáñenme ahí, Efesios capítulo 2, versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. El día de hoy, ¿verdad? Unos dicen, yo soy de esta religión, yo soy de esta relación con Dios. Y empiezan a olvidarse de quién pagó el precio. Empezamos a hablar de una persona con una teología, otra persona con otra teología, con un conocimiento de Dios diferente, y a veces hasta nos escudamos, pero ¿y dónde está Cristo? ¿Y dónde está aquel que se sube en esa cruz? ¿Dónde está aquel que de verdad paga el precio? Él es el tema de conversación ahora. Él es el tema de conversación en la Biblia. Él es el tema de conversación que tendría que estar en nuestras casas y en nuestros trabajos. Nosotros tendríamos que reflexionar sus enseñanzas tan solo porque esto nos trae libertad, para que volteemos y nosotros veamos esa cruz. Y si nosotros seguimos leyendo, vamos al versículo 9. Dice así, la salvación
No es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Hasta el día de hoy puede haber personas que porque sirven en algún ministerio, porque dan dinero a la iglesia, porque, no lo sé, sus buenas acciones, ¿verdad?, le ayudan a la gente con necesidad. Eso no es suficiente. Lo que era suficiente, lo que fue suficiente, es esa cruz y ese derramamiento. Ahora, la intención no es que usted deje de hacer cosas buenas, pero déjeme decirle esto, que nosotros hagamos cosas buenas debe ser consecuencia de haber creído en Él. Debe ser consecuencia de que nosotros creemos que Dios le resucitó de los muertos. Debe ser consecuencia que yo me siento seguro porque Él lo entregó todo en esa cruz. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es por gracia, es porque Él nos los da de manera inmerecida. Punto número 3. Estoy yendo rápido porque tenemos ahorita otra transmisión. Así que vamos a terminar con este punto. Y quiero que me acompañen a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Dice que Él mismo lo cargó. Y a veces no vemos la dimensión de lo que se está diciendo aquí, ¿sí? Porque si tú ves la cruz de Cristo, lo puedes ver en la presentación, que Él toma nuestro pecado, pero si tú te das cuenta, Él te da algo. Él te arrebata, ¿verdad? Tú le entregas ese pecado, pero Él te da paz. Entonces, si yo empiezo a poner un ejemplo, miren, yo le entrego mis pecados, ¿y qué es lo que Él me da? Él se queda esos pecados, ¿verdad? Se pusieron en esa cruz para traerme libertad, ¿sí? Estos pecados, ¿sí?, están trayendo consecuencias de salud en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Y Dios nos da la solución, que es creer en Él, es correr a Él. Por eso dice ahí la palabra, Él mismo cargó. Entonces, si Él lo carga, Él se lo lleva. Mi castigo. Él quiere llevarse ese castigo que estaba sobre tu cabeza. Miren, la cruz es un lugar de intercambio. Es un lugar de intercambio. Porque yo le doy esto malo y Él no me lo regresa lo malo. Él me da bendición. Por ejemplo, ¿qué pasa en estos días? Cuando pues pienso en la situación que hay, puedo pensar en mi trabajo y esto me está generando algo en mi salud. Y le digo al Señor, aquí está mi estrés, esa cruz, ¿verdad? Ahí está. Él carga con todo eso. ¿Y qué es lo que nos da? Él nos da paz. Miren, ¿no quieres correr a Cristo y entregar esto? Nuestra angustia, así podemos seguir. ¿Por qué ese intercambio? Porque yo pongo mi maldición ahí. Todo lo que nos era declarado por andar separados de Él, y Él lo transforma en bendición. ¿Sí? Y yo puedo ver mi soledad. Ahora, ¿verdad? Que hay personas que están en su casa, se sienten completamente solas. Te animo a que corras a esa cruz maravillosa, donde Él está cargando todo esto. Y nosotros podemos ver el precio de este plan y sigue aumentando, ¿no? ¿Cuántos se sienten rechazados? ¿Cuántos no tienen la habilidad tecnológica para conectarse a estas redes, ¿verdad? De transmisión o a Facebook, las redes sociales. ¿Cuántos de verdad en otro momento estaban apartados de su familia? Y el día de hoy está peor, ¿verdad? Nadie te llama por teléfono, tus hijos tal vez no se acuerdan de ti,
Si no, antes no lo hacían y ahora, ¿verdad? Y le dice, Señor, aquí está mi rechazo. Hay gente que me menosprecia, pero Cristo no te menosprecia, Cristo no te rechaza. Amén a eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te identificas con con mis heridas? Y todo lo que somos nosotros, todo lo que ha ocurrido, ¿sí? Dios quiere tomarlo y cargarlo. Dice así, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Dice, por sus heridas, ustedes son sanados. Y yo quisiera terminar el día de hoy con esto, porque Él murió entendiendo que había un precio que pagar. Él murió entendiendo que había un plan, pero Él también muere para que veas todos estos beneficios que están sobre Él. Dice Mateo capítulo 11, vamos para allá. Mateo 11, 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Versículo 29. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. El yugo era un instrumento que se ponían dos animales, dos bueyes o dos mulas, con la intención, ¿verdad?, de abrir la tierra, quitar malas hierbas, aprovechar el nitrógeno. Y bueno, habrá gente más experta que yo en este tema, pero yo lo puedo ver en un aspecto espiritual, que esa arena dura necesita, ¿verdad?, abrirse para que entre esa palabra de Dios en esa tierra. Esa tierra es nuestro corazón. Pero cuando nosotros no estamos cerca de Cristo, cuando nosotros estamos apartados, esa tierra está dura. E intentamos muchas cosas para que nuestro corazón esté con los nutrientes. Hacemos tantas cosas para sentirnos satisfechos. Buscamos en el lugar equivocado y al final del día sentimos que no nos trae el sustento. Al final del día vemos que no es suficiente y empezamos con otra cosa. Déjame decirte que Dios dice esto: Él es suficiente. Él es suficiente. Esa cruz nos recuerda, esa gloriosa cruz nos recuerda la libertad que tenemos de andar buscando otras cosas. La libertad de habernos encontrado con Él y poder correr hacia Él. Dice, y encontrarán descanso para su alma. Quiero que me acompañe a orar. Ahí donde usted está. Miren, es probable que a muchos les cueste ser honestos con Dios y reconocer errores. Hay personas que corren a su cueva cuando se habla de esto, pero ya no hay gente alrededor. Tú puedes decidir escuchar esta transmisión más tarde, pero lo que yo quiero decirte es que es el tiempo para que tú abras tu corazón en esas áreas donde esa cruz no se ha manifestado. Quiero decir que no ha habido un intercambio. Es tiempo de que intercambies esa mala actitud. Es el momento que intercambies esa falta de perdón. Es el momento, ¿verdad? Si amas a Cristo, vas a seguir sus pisadas. Si amas a Cristo, vas a quitar esa carga que es bien difícil de sobrellevar y te vas a poner la carga de Él. Dice el versículo 30, Mateo 11:30, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Señor, te doy gracias por este tiempo y por esta transmisión. Te doy gracias, Señor, porque es en tu cruz que veo ese intercambio. No me puedo imaginar lo difícil que fue. La burla, ¿verdad?, los golpes, cuando te escupían. Y a cambio, tú nos estás dando libertad. Señor, no permitas que yo desprecie tu libertad.
Y te pido, Señor, que si hay áreas en mi corazón, ese estrés, esa preocupación, pueda ir a tu cruz. Esa cruz admirable para intercambiar todo eso malo y poder traer bendición a mi vida. Que pueda traer tu presencia y puedas habitar aquí conmigo. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, nos vemos en la siguiente transmisión. Que Dios les bendiga. Hasta luego.